Hola, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos al webinar Power BI, Analítica Financiera al servicio de la organización. Lo primero, y en nombre del Grupo Amatec, me gustaría daros las gracias por vuestro interés en este webinar, en el que vamos a hablar de cómo enfrentarse a la dificultad de analizar los datos financieros y económicos. Para ello, vamos a contar con Alberto San Juan. Alberto es ingeniero informático en Business Intelligence y con más de 20 años de experiencia en proyectos con tecnologías Microsoft, Power BI y Dynamics 365. Antes de dar paso a Alberto, comentaros que al margen derecho de vuestra pantalla hemos habilitado un panel de preguntas, de manera que si surge cualquier duda durante el webinar, podéis plantearla allí y las abordaremos al finalizar la presentación. Así que, Alberto, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rosa. Bueno, yo creo que ya me estáis viendo un poquito, me ponéis cara y rostro, ¿no? Bueno, como podéis ver, estoy trabajando en casa, protegiéndome, como todos vosotros, supongo, del coronavirus. Y bueno, esto tiene ciertos efectos, que es el efecto directo. Puede ocurrir una cantidad insospechada de cosas, como por ejemplo que pase el repartidor del butano. Esperemos que no pase, pero si ocurre, mis disculpas por anticipado y bueno, que seáis benevolentes conmigo. Hay muchas cosas, ¿de acuerdo?, que queremos abordar en este webinar. El tiempo está muy limitado. Entonces, habrá partes de la presentación donde pasaré un poco de puntillas, otras donde me pararé un poquito más, pero lo que me gustaría es que os quedáis con el concepto que hay de fondo, que es cómo hacer un análisis financiero más o menos eficaz, ¿vale?, y eficiente. Entonces vamos inmediatamente a el contenido del webinar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, cambiamos de pantalla. ¿Qué es lo que vamos a ver en el webinar? Empezaremos haciendo una exposición más o menos dramática de cuál es el problema que os encontráis habitualmente desde los departamentos financieros de vuestras empresas. Después explicaremos cuál puede ser o cuál sería la solución del problema. Después nos vamos ya cada uno a nuestra casa. No. Después explicamos cómo es posible que podamos solucionar este problema y hablaremos de la herramienta que estamos usando, que será Power BI. Y una vez explicado todo esto, entraremos en un apartado de debate donde empezaremos a contestar vuestras preguntas. Intentaré responder, porque supongo que preguntaréis a bocajarro, todas aquellas dudas o cuestiones que os surgen después de ver la presentación, ¿vale? Incluso algunas que tengáis de vuestra propia práctica habitual, ¿de acuerdo? Entonces, entremos de fondo en el problema de negocio. ¿Cuál es el problema de negocio? A ver, habitualmente, ¿qué es lo que tenemos en un departamento financiero? Tenemos muchos datos contables, ¿de acuerdo? Mucha información, tiene mucho detalle y se nos requiere que cojamos esta información y la convirtamos en información útil. Pero ¿cuál es la información útil? ¿Qué significa que la información sea útil? Eso no significa que el dato contable no sea útil. La información es útil en el análisis cuando nos permite responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de mi empresa? ¿Vale? ¿Es buena, mala, regular? Oye, voy para arriba, voy para abajo, estoy generando beneficio, las deudas que tengo las puedo asumir, o cómo voy a terminar este año. Son las preguntas típicas. Yo aquí siempre me imagino, para que os hagáis una foto visual, me imagino a un empresario importante de una gran empresa, tipo Amazon, se levanta por la mañana, su bata de guatiné, sus babuchas en los pies, su taza de café humeante en la mano y delante de una ventana, mirando al infinito, se plantea las preguntas. ¿Cómo va mi empresa? ¿Voy bien? ¿Voy mal? Esas son las preguntas que en el fondo tenemos que responder y ese es el gran reto, ¿no? Entonces, ¿cómo cogemos esta información y la pasamos a información útil que nos permita responder estas preguntas? Lo primero que hacemos, y lo primero que habéis hecho vosotros y que yo mismo he hecho y que muchos de vosotros haréis actualmente, es abordar el problema con lo que tenemos. Vale, pero ¿qué tenemos? Vale.
estamos en un departamento financiero, trabajamos en una empresa, la empresa tiene un ERP, ¿vale? El ERP tiene informes. Pero cuando sacamos estos informes, nos damos cuenta de que estos informes son muy estáticos. A la pregunta de cómo va mi empresa, es muy difícil responder con un informe que sale del ERP. Es muy complicado, ¿vale? Además, son informes estáticos, no nos permiten jugar mucho con los datos. Además, estos informes, cuando los generamos con la intención de analizar datos, resulta que tenemos que consultar información histórica y necesitan un procesamiento de datos pues, que es muy costoso, y cuando lanzamos una consulta, un informe que va hacia 2 años hacia atrás, ¿qué ocurre? Pues que al sistema le cuesta, obviamente. Además, dentro del ERP, estos informes, que son más o menos estáticos, imaginemos que queremos cambiarlos, pues nos resulta difícil, porque requiere de ciertos conocimientos técnicos y funcionales del ERP muy específicos, y necesitamos un especialista para ello. Vale, bueno, pues son muchas dificultades. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Pues cogemos y empezamos a sacar datos fuera del ERP. Exportamos datos y los trabajamos con nuestro querido amigo el Excel. Bienvenidos al mundo del Excel. Vale, pero como empresarios, personas de responsabilidad, ¿qué pensamos? Vale, a ver, las tecnologías de hoy en día no son las mismas que hace 10 años. A ver, hoy en día hay cosas como el Big Data, la inteligencia artificial. Últimamente hasta hemos aprendido lo que son las curvas de escala logarítmica. Esto ya está a la orden del día, lo vemos en televisión, ¿vale? Al fin y al cabo vivimos en el siglo XXI y tenemos en nuestro bolsillo, en nuestro teléfono móvil, más capacidad de procesamiento que lo que tenía la NASA entera cuando mandó el primer cohete a la Luna. Bueno, vivimos en el mejor momento para sacar estos informes. Así que venga, no será para tanto. Y ponemos a nuestro equipo a trabajar. ¡Ánimo, chavales! Venga, ahí está. Nuestro equipo lo ponemos a trabajar con los datos que sacamos de nuestro ERP. Perfecto, todos muy contentos. Pero ¿qué ocurre? Que aquí empieza el problema. Vale. Sí, vale, las tecnologías están muy bien, pero hay que saber usarlas. Y empezamos a encontrarnos la realidad. ¿La realidad qué es? Que nos encontramos información de este tipo, información liosa, que el ERP lo trabaja muy bien, pero que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Empezamos a empezar a meter fórmulas, ¿no? De Excel. Vale, si yo quiero ingresos, tengo que sumar las cuentas que son las 700. Si quiero son gastos las 68, pero es que además esto lo tengo que sumarizar. Cuando estoy aquí el capital lo asumo, pero lo meto en este grupo en este otro grupo, esto... ¡Guau! ¡Qué lío! Vale. Resulta que luego nos encontramos problemas como que, vale, estoy empezando a sumar importes de movimientos, pero es que yo tengo que sacar un saldo. ¿El saldo qué es? El saldo es la suma de los movimientos hasta el final de un periodo que, ¡buah! Esto es otro lío. Empieza a quedarnos una cara de confusión que no podemos con ella, ¿vale? Yo no sé si aquí a vosotros ya os habrá pasado, pero yo particularmente ya he tenido esta cara en muchas ocasiones. Bueno, vale. Nuestro equipo al final es un equipo humano, es muy capaz y llegamos a conseguir parte de la solución, ¿vale? Llegamos a generar unos informes de Excel con toda nuestra felicidad, ¿vale? Pero nos damos cuenta de que la solución que hemos conseguido con nuestra exportación de datos y nuestro trabajo con Excel cubre solamente en parte nuestra necesidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía nos resulta muy difícil pues analizar lo que es una tendencia, ¿vale? Seguimos teniendo una foto estática a partir de los datos exportados. No tenemos la visión de un KPI, ¿vale? No tenemos la visión de una proyección temporal. Es muy difícil analizar. Además, si nos damos cuenta, lo único que hemos hecho ha sido ampliar aquella funcionalidad a la que no llegamos fácilmente con nuestro ERP, ¿vale? Entonces, esto está de momento cortito. Luego resulta que para conseguir esto hemos invertido un esfuerzo muy grande en trabajar con este Excel y cada mes este trabajo se repite. Bueno, cada mes, cada periodo de cierre o cada vez que necesitamos analizar esta información. Por lo tanto, todo esto es un trabajo ingente que tiene que elaborar, o sea, involucrar a un montón de personas que están repasando fórmulas de Excel cada vez que actualizamos los datos, repasando los rangos, etcétera, etcétera.
Pero bueno, supongamos que, como ya ocurrirá en muchas de vuestras empresas y organizaciones, este trabajo lo tenéis medianamente mecanizado, ¿de acuerdo? Pero se añaden problemas. A ver, tenemos que distribuir esta información. Para distribuir la información, bueno, podemos coger el ficherito este, el final, lo ponemos en una carpeta compartida, un SharePoint, o lo enviamos por correo electrónico, ¿vale? Cualquiera de estas soluciones será la que habitualmente estéis haciendo ahora mismo. Pero ¿qué ocurre? Que esta información resulta que, como nos equivocamos, al repasar el Excel, pues generamos versiones. O resulta que hay parte del cierre que a alguien se le olvidó generar una factura y que hay que meterlo de última hora. Bueno, ¿qué ocurre? Que según la gente va cogiendo ese ficherito que hemos dispuesto en una carpeta compartida y vamos generando distintas versiones, la gente de la organización, todas las personas empiezan a tener distintas copias con datos diferentes, parecidos pero no iguales, de la información económica y financiera. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no hay dato único. Cuando nos plantamos en la reunión, resulta que la gente no se pone de acuerdo. Vaya. Seguimos cometiendo errores, ¿vale? Seguimos siendo humanos. Es un problema que se sigue acumulando. Entonces, esto yo entiendo, o entendemos, que es una situación bastante común en la mayoría de las empresas. Y es un ejemplo típico de un proyecto, no voy a decir fallido, pero es un proyecto que convierte un problema en otro problema y además más grande. Bueno, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? A ver, lo que hemos comentado hasta ahora, todo estos son problemas típicos que se resuelven mediante técnicas de Business Intelligence. Vale, todo el que conozca el término de Business Intelligence y se haya peleado con alguna herramienta, lo sabrá. Todo lo que he dicho hasta ahora no es nada nuevo, ¿vale? Estos tipos de problemas son típicos, pero no del departamento financiero, sino de cualquier área del negocio. La logística tiene que saber cómo está gestionando la logística. El departamento de compras tiene que saber si está gestionando bien las compras. El financiero con sus indicadores y sus ratios. El departamento comercial tiene sus propios indicadores y necesita explotar la información. Todos tienen problemas similares y todos se enfrentan a la misma problemática. Exportación de datos, trabajo, intentar sacar información de esa marabunta de datos que tenemos en nuestros sistemas de origen. Particularmente, que es para lo que venimos hoy, para el análisis económico y financiero. A ver, todas las empresas tienen exactamente el mismo problema porque la contabilidad sigue siendo contabilidad aquí y en Pekín. Entonces, para dar solución al problema del análisis económico y financiero, no reinventamos la rueda. La solución existe desde hace décadas y se llaman informe de pérdidas y ganancias para el análisis económico y un balance de situación y una serie de ratios financieros para el análisis financiero. Vale, ya está. Hasta aquí bien, pero ojo, lo que queremos hacer es obtener esta información desde el punto de vista del análisis de la información. ¿Vale? Esto sí es una solución. Tener una herramienta que me permita hacer el análisis de estos informes. Pero fijaros en lo que estamos aprendiendo aquí, que no es lo mismo trabajar con los datos que analizar los datos del trabajo. ¿Qué significa esto? Por cierto, esta frase tiene copyright Alberto San Juan, ¿eh? Si la usáis por ahí, sabré que es mía, me la habéis copiado, chavales. Bueno, ¿qué significa esta frase? Significa que nuestro ERP tiene la información organizada en una serie de tablas y una serie de modelos que está optimizado para ir directamente al dato tal como lo necesita el ERP. Pero analizar los datos de ese trabajo significa plantear preguntas adecuadas. Las preguntas que ya hemos visto al principio. Volvemos con la imagen de la persona de responsabilidad con su bata de guatiné, el pelo revuelto, las babuchas y por la mañana se levanta y se pregunta ¿cuál es la situación de mi empresa? ¿Vale? ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Vale? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que responder? Y aquí aparecen conceptos, que son el concepto de ingresos, el EBITDA, que no son el concepto de cuenta contable o el concepto de pedido.
¿De acuerdo? Vale. Entonces, junto a estas preguntas, ¿podemos elaborar un modelo que nos permita responder estas preguntas? Pues sí. ¿Vale? Y entonces aquí está la gran diferencia del enfoque, de lo que venimos haciendo hasta ahora y de lo que debería ser. ¿Qué es lo que se suele hacer? Y, perdón, ¿qué es lo que se suele hacer? Y es el momento en el cual normalmente acudís a una empresa tecnológica como la nuestra. ¿Vale? Siempre nos decís, yo tengo estos datos, ¿qué puedo hacer con ellos? Y entonces aquí aparece el gran enredo, ¿vale? Los líos que hemos visto antes, ¿vale? Pero el enfoque correcto es otro. El enfoque correcto es, yo tengo estas preguntas de negocio. ¿Cómo va mi empresa? Ahora, para responder estas preguntas, ¿cómo lo podemos medir? Y aparecen indicadores. Son los elementos numéricos que me permiten responder a estas preguntas. ¿Vale? Si yo defino unos elementos numéricos, yo puedo hacer un modelo que me permita registrar esos elementos. Aunque yo no tenga datos, pero puedo plantear el modelo de análisis para poder responder estas preguntas. Y una vez que ya tengo elaborado el modelo, digo, a ver, ¿tengo datos para rellenarlo? ¿Este modelo? Sí, obviamente porque tengo un RP. Pues entonces voy al RP y me traigo los datos que necesito. Perdón, coronavirus. No, no es broma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho desde Knightec? Lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos elaborado un modelo analítico con toda nuestra experiencia de proyectos BI. Pero este modelo tiene que cumplir una serie de premisas. A saber, primero, tiene que servir para poder analizar datos en conjunto de múltiples empresas. Vale, pues ya sé que mi modelo tiene que nutrirse de información de distintas empresas, pero cada empresa puede venir expresada sus importes, sus saldos, sus datos numéricos en distintas divisas. Vale, pues nuestro modelo también tiene que ser multidivisa. Vale, muy bien. Además, el modelo queríamos que fuera lo suficientemente estándar para que fuera adoptable por casi cualquier empresa. ¿Cuál es la información que tiene cualquier empresa? Datos contables. Entonces, nuestro modelo va a partir de datos de contabilidad. En concreto, importe del movimiento, fecha del movimiento y cuenta contable del movimiento. Con un registro de esos tres valores, nosotros somos capaces de generar un análisis, ¿vale? Pero es más, nuestro modelo tenía que ser suficientemente flexible. ¿Para qué? Para que nos permita definir distintos epígrafes, por ejemplo en el pérdida y ganancias, que unifique datos de distintas empresas, para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y que además estos epígrafes puedan ser utilizados para crear nuevos indicadores que sean configurables. Por ejemplo, un indicador que se llame ingresos, otro indicador que se llame EBITDA, otro que sea margen bruto, etc. Pero además queríamos que el modelo pudiera contar con datos reales, datos de presupuesto y datos de previsión para poder analizar qué es lo que tengo, qué es lo que quiero tener y qué es lo que creo, dónde creo que voy a llegar. Bueno, vale, pues esto no está mal, pero queremos más. Queremos que encima nuestros clientes que vayan a adoptar el modelo no tengan que invertir en infraestructura, pues hacemos que el modelo esté en la nube. Bueno, la idea fundamental de todo esto es que una vez que configuremos el modelo, le demos los movimientos y el modelo lo haga todo. ¿Vale? No está mal. Para muestra, un botón. Así que voy a cambiar de pantalla y os voy a enseñar cuáles son los informes de ejemplo que hemos preparado para este modelo. Alberto, perdona. Sí. Antes de que vayas a la demostración, ¿te importaría quitar tu cámara? Sé que no la estás mostrando en pantalla, pero sí en el back y nos está quitando un poquito de ancho de anda. Y como parece que hay un problema con el audio, perfecto. Muchas gracias, Alberto. De nada.
problemas técnicos, el tema del directo, como estaba diciendo. Vale, vamos a enseñaros qué aspecto tienen los informes de pérdidas y ganancias y el informe de balance que hemos preparado de forma predefinida en esta solución.